Muchas gracias por estar acompañándonos en este nuevo encuentro de Upgrade Master Session, hoy para estar hablando acerca de gestión del cambio y bienestar. Y en este segundo escenario nos va a estar acompañando Glenda Umaña. Seguramente muchísimos de ustedes que están acompañándonos del otro lado conocen la extensa trayectoria de Glenda. Ella ha sido la cara de una de las cadenas de noticias más importantes del mundo, CNN en español. Tuvo una extensa trayectoria allí como periodista internacional y ahora se encuentra dentro de una nueva faceta de su vida, desde el lado de comunicación, desde el lado del periodismo, pero como mujer emprendedora. Así que con ella vamos a estar profundizando en esto que a uno lo lleva y le lleva a encender ese motor del cambio, cómo gestionarlo, cómo trabajar el bienestar, cómo emprender, cómo ir para adelante. Con ella vamos a estar hablando y profundizando acerca de estas herramientas y habilidades para que ustedes se lleven de este nuevo encuentro de Upgrade Master Session. Así que damos comienzo a este segundo escenario. Patricia, y estas 10 personas, los 5 hombres y 5 mujeres de Estados Unidos provenientes de una iglesia bautista de Idaho siguen detenidos. Tuve la oportunidad y el privilegio de estar con Glenda prácticamente todos estos 18 años y no solamente la quiero, sino que la admiro como profesional. Es importante que uno entienda el contexto en el que llega y no empezar a indisponerse, ¿no? Hola, ¿cuántos de ustedes han tenido un momento de cambio, un guión inesperado, algo que ha cambiado totalmente la dirección que llevabas? ¿Y cómo esto ha traído una oportunidad? Un guión inesperado es el momento de tomar otro rumbo, de tomar esas oportunidades que se presentan como emprendedor, de aprovechar hoy en día la tecnología. ¿Dónde estaban ustedes hace 5 años? Yo hace 5 años justamente estaba cambiando de rumbo, luego de 18 años en la mejor cadena de noticias del mundo. De 18 años de trabajo en CNN, me tocó salir. ¿Qué sucedió? Yo durante todos esos años pues formé parte de ese equipo sólido de presentadores que llegamos de diferentes partes de Latinoamérica y Estados Unidos para comenzar la primera cadena de noticias en español de 24 horas. Fue todo un desafío. Sin embargo, también pues fue una excelente oportunidad porque pudimos aprender, pudimos crecer y pudimos también encarar los diferentes desafíos de la información, vivir además toda la revolución informativa que se presentó desde que comenzamos hasta que yo salí en el 2014. Las noticias cambiaron, ya no era esa costumbre que tenía, esa tradición familiar de sentarse todos a las 6 de la tarde a ver las noticias en familia. Todo eso cambió totalmente gracias a la tecnología. Sin embargo, también cuando tenemos nuevas oportunidades, como quizá algunos de ustedes las han tenido, vienen esos fuertes cambios, esos saltos tecnológicos a los cuales, por supuesto, nos toca acostumbrarnos. Es así como cuando inclusive yo venía de Costa Rica, donde tú tienes un estudio con camarógrafos, una persona que te pasa el guión, otra que te pone el audífono, el micrófono, pero de un momento a otro llegas y las cámaras son robóticas, siéntate y simplemente tú misma tienes que manejar el teleprompter, tienes que acostumbrarte a todo un sistema digital y toda una manera de operar y en un momento, por supuesto, como todos, como quizá tú mismo en este momento que estás en un proyecto nuevo, sentimos temor. Tenemos que tener esa paciencia, ese momento de espera, esa flexibilidad para poder acostumbrarnos y también muy importante es que a veces nos falta porque creemos que tenemos que llegar
sabiéndolo todo, esa humildad para poder pedir ayuda, para poder decir, mira, no sé hacer esto, porque entre más tengamos esa actitud, esa apertura, nosotros vamos a estar sencillamente mejor preparados. Obviamente también esos cambios en las empresas muchas veces implican, y especialmente en el mundo corporativo, implican cambios y salidas de personal. Es así como luego de 13 años, imagínense ustedes, luego de 13 años de tener el mismo equipo con el que habíamos estado trabajando, los mismos gerentes, aquellos que nos habían contratado, con los que habíamos aprendido, con los que habíamos reportado las noticias de última hora, eventos históricos, simplemente viene una gerencia nueva y cambia todo. Estas son situaciones que por supuesto son difíciles, pero ¿qué sigue después de eso? Después de eso, ¿qué sigue? Arrollarse las mangas y aceptar los nuevos desafíos. Muchas veces decimos, bueno, pero ¿por qué me van a poner a mí a hacer tal programa si yo estoy para esto? Inclusive puede ser que te lleguen voces que te digan, ¿por qué vas a aceptar? Tú eres para más. Y es ahí donde nosotros tenemos que tener una introspección y tener mucho cuidado con ese tipo de mensajes. Y acuérdense, porque muchos inclusive en este momento están en esa transición. Entonces es importante esperar que las aguas se calmen. A veces, como me sucedió a mí, venía una gerente nueva, una presidenta nueva, no conocía tanto cómo estábamos operando, venía con nuevas ideas y simplemente me puso en un tipo de programa que yo en el principio sentí, yo tenía una idea del programa y era otro. Sin embargo, ese programa me dio oportunidades distintas de coberturas a nivel mundial, de estar en Londres, por ejemplo, para la boda real, que uno, bueno, en ese sentido, realmente no conoce mucho sobre la realeza, porque en nuestros países, pues los únicos reinos de la casa somos nosotras y los reyes, ¿verdad? Pero, sin embargo, entendí y comprendí cómo manejan las principales cadenas a nivel mundial. Pude conocer a todos esos periodistas que yo siempre admiré. Y fueron 10 meses que estuve en ese programa para dar un salto y tener esa oportunidad de mejorar la programación, y pudimos entonces tener esa cercanía. Ya en ese momento la producción total había cambiado. Y bueno, en el 2014 inesperadamente fui parte del grupo de 1,400 personas que tuvimos que salir. Recordemos que este tipo de situaciones tenemos que aceptarlas, porque quizá muchos de ustedes también les ha sucedido o les puede suceder, porque veamos casos como Hillary Clinton, Steve Jobs, Walt Disney, Oprah, Robert Redford. Todos en algún momento han sufrido algún despido. Una situación que no tenemos por qué esconder, y muchas veces no lo enfrentamos con la sinceridad que necesitamos. Si nosotros tenemos esa ventaja de realmente haber trabajado con responsabilidad, con honestidad, con puntualidad, no tenemos por qué sentir vergüenza. Simplemente es tomar esa herramienta, ese consejo, vivir ese momento como lo tenemos que vivir, y luego lo que sigue es la reinvención. ¿Y por qué es importante adaptarse a los cambios en una empresa, en un mundo corporativo? Veamos, por ejemplo, lo que le sucedió a la empresa Kodak, quien en 1976 manejaba prácticamente el 85%, 90% de la venta de rollos, de la venta de cámaras fotográficas. ¿Pero qué le pasó a la Kodak? Como muchos de ustedes quizá lo saben, la Kodak no se adaptó, o fue muy lenta esa transición a la fotografía digital. Esa situación lo llevó a la quiebra. Vemos también otra empresa como Blockbuster, que les habían ofrecido la compra de Netflix, o esa empresa que decían una empresa nueva, se las han ofrecido en $50 millones en el año 2000, y ellos no tuvieron esa visión, y luego, como ustedes saben, Blockbuster no existe. ¿Y qué existe hoy en día? Que estamos en esta situación también tan inusual este año de la pandemia. Netflix es el rey del streaming. Entonces, es importante
queridos amigos, esa visión de la reinvención. Y muchos de ustedes quizá pensarán, como me sucedió a mí cuando yo salí en el 2014 de CNN, luego de 18 años, todas las voces me decían, tenés que reinventarte, tenés que reinventarte. Bueno, ¿eso qué significa? ¿Cuáles son esas herramientas que necesitamos para la reinvención? Yo en un principio hasta la gente me caía hasta mal, porque yo decía, bueno, ¿qué es que voy a ir a hacer una fila en algún lado para reinventarme? Lo más importante, queridos amigos que están con nosotros, es descubrir tu pasión, descubrir para qué sos bueno, para qué sos buena, cuáles son esas habilidades que quizá no has visto o porque estabas como yo estaba simplemente enfrascada en los breaking news, mi chip que todavía funciona de esa manera, noticias, noticias, noticias. Pero de un momento a otro, por ejemplo, y de esto se van a reír muchos de ustedes especialistas en mercadeo, yo en el mundo de las noticias no me había dado cuenta que mi nombre, Glenda Umaña, se había convertido en una marca. Mi nombre era una marca y yo no lo sabía hasta que salí y una persona de mercadeo se reunió conmigo porque en esa reinvención, en ese redescubrir como el que quizá muchos de ustedes están, necesitamos alianzas, necesitamos compartir, necesitamos hablarlo, necesitamos hacer contactos, hablar con otras personas, pero sobre todo las personas que nos conocen muy bien, conversar con ellas y decir, ¿qué ves vos en mí? ¿Qué otras habilidades tengo yo? Y es así como pasé de ser periodista, todavía lo soy, es mi prioridad porque tengo mis plataformas, ya les voy a contar, a también ser una mujer de negocios, una empresaria. Así que esto es parte de lo que se necesita para la reinvención. Para ello no es un proceso mágico que te llega, voy a reinventarme, como te digo, tienes que ir por ese proceso, pero también es importante cuidarte a ti mismo. Y eso ustedes tal vez no lo toman en cuenta porque están siempre en ese afán, en esa carrera, en ese cumplimiento. Pero para poder nosotros tener esa creatividad y poder aterrizar nuestras ideas, no lo podemos hacer mientras nos invaden, como quizá muchos de ustedes están en este momento, esa enfermedad de la vida actual que se llama estrés. No. Para poder reinventarnos y rediseñar nuestro camino, necesitamos estar en calma, necesitamos hacer ejercicio, necesitamos conversar, estar en silencio, alejarnos de la tecnología un poco. Aquellos, bueno, no necesitan ser tan espirituales, pero a algunos les funciona por lo menos leer un proverbio al día, alimentar tu alma. Eso para mí es sumamente importante y es lo que nos ha dado bastantes buenos resultados. Escribe cómo va a ser tu reinvención, visualízala, consúltala con alguien más. Y algo sumamente importante, queridos amigos, que yo lo he visto, y este fue un consejo que me dieron a mí. Hay dos consejos muy importantes, muchos, pero cuando salí hay dos consejos que quiero decirles. Y es el valor que ustedes tienen. Muchas veces, cada uno en su especialidad, para ustedes es algo natural. Por ejemplo, para mí comunicarme, estar aquí contándoles a ustedes, a mí me encanta. Hay otras personas que se ponen muy nerviosas, que no les gusta, que sufren mucho. Bueno, para ellos se necesita práctica. Pero hay otras habilidades que para ustedes son tan naturales y que no te das cuenta. Y que para otras personas es sumamente difícil. Entonces, es lo primero que te voy a decir, que tenés habilidades naturales, que no notas, que te distinguen con respecto a los demás. Y otra cosa importantísima, y no sean tímidos, por favor, me van a hacer este ejercicio ya. Vas a tomar una hoja y un bolígrafo y vas a escribir en minuto y medio, sin ninguna restricción, es que no, este sí, este no, esta sí, este no. No, todos los nombres que te vengan a la mente de contactos, aunque no sean directos, de contactos que tal vez conocen a otros y estos conocen a otros. Se van a sorprender de la cantidad de personas que están dispuestas a ayudarte en este momento, que están dispuestas a decir, ¿sabes qué? Yo no, pero conozco a alguien que sí está encaminado en lo que tú quieres hacer. O tal vez, ojo, tienes que estar abierto también a escuchar
otras cosas. Así me ha sucedido a mí. No es que todo nos guste, ¿no? Pero para emprender tenemos que explorar. Y tenemos que hacer de todo muchas veces, ¿verdad? Para ir definiendo, para ir teniendo esa relación con nuestros potenciales, si es un proyecto, si es una empresa, si es algo nuevo, o si ya lo tenés, con nuestros potenciales aliados. Es así como entonces me fui definiendo mi reinvención, que este es un proceso que continúa, queridos amigos, y sobre todo si somos emprendedores. Es algo en lo que constantemente estamos trabajando, estamos descubriendo. Y un día de estos yo me dije, bueno, un momentito, tengo que definirme, o tomo este camino o tomo el otro. ¿Han estado ustedes en esta situación? ¿Y saben qué? Porque uno me genera ingreso, el otro no me genera ingreso, pero me genera imagen y me genera satisfacción. Y yo decía, bueno, ¿qué hago? Y me puse a pensar, ¿será que tengo que ir por los dos caminos y fusionarlos? Y es ahí donde, bueno, uno habla con otras personas y esa fue la respuesta. Sin embargo, la marca. Qué importante es tu marca. Y por ejemplo, yo no soy especialista en mercadeo, ni conozco mucho de marca. Les decía antes lo de Glenda Umaña. Entonces me reuní con un grupo de asesores. Es importante eso, la especialidad que tú no tienes. Busca esa ayuda, busca esa alianza. Y estuvimos analizando, y para ese relanzamiento, para que fuera otra cara distinta a la que tenía de CNN, para que se viera que había un esfuerzo diferente, una innovación, esa es la palabra que tenemos la palabra mágica hoy en día, innovar. Ellos definieron, y yo estuve de acuerdo, que le pusiéramos Glenda Ahora. Es decir, mi nombre es Glenda Umaña, y es como ustedes pueden ver en esta gráfica, hicimos ese relanzamiento de Glenda Umaña, Glenda Ahora, ligado, si ustedes buscan en Google, se relacionan las dos marcas, y así lanzamos esta plataforma digital con información, y también, por supuesto, nuestras redes sociales con el nombre Glenda Ahora ligado a Glenda Umaña. Porque ojo que, por supuesto que la gente lo que va a buscar es el nombre más conocido, pero que sepan que hay una frescura, que hay una innovación. La incertidumbre debe ser como un músculo que siempre vamos a ir desarrollando. Y quiero presentarles el caso de la astronauta Christina Koch, quien me encantó leer sobre ella, porque y cómo manejan los astronautas la incertidumbre. A ella le dijeron, bueno, vas a estar en la Estación Espacial Internacional entre 3 y 6 meses. Ok, entre 3 y 6 meses de estar allá lejos, a miles y miles y miles de millas solo en el espacio, pues imagínense que entre 3 y 6 meses son 3 meses de diferencia. Ella, el consejo que daba es enfocarse en lo positivo. Cuando tu mente te esté jugando sucio y te quiera invadir de pensamientos negativos, hazle ese clic. Tú tienes esa capacidad, como dicen estos astronautas, de enfocarte en lo positivo, porque cuando ya estaba en la Estación Espacial Internacional, que por cierto fueron 11 meses, no fueron ni 3 ni 6, sino 11 meses, y ella de solo pensar, ¿dónde estoy? Estoy a miles de millas de mi familia, sola, lejana por allá. Imagínense, ¿verdad? Tiene que tener entonces esa capacidad que debemos desarrollar todos nosotros de enfocarnos en lo positivo, de enfocarnos en lo que estoy logrando en el día a día, de enfocarnos en las razones por las cuales debemos estar también agradecidos. Muy importante, queridos amigos, el trabajo en equipo. Es importantísimo ese trabajo en equipo, y para poder trabajar en equipo hay algo vital que quiero subrayar. Es una herramienta vital. ¿Cómo nos estamos comunicando? ¿Cómo estamos comunicándonos con nuestro equipo? ¿Cómo estamos comunicándonos con nuestros clientes? Y yo sé que muchos de ustedes son expertos en este campo y coincidirán conmigo.
¿Qué significa comunicar? Muchas veces creemos que es hablar. No, al contrario. Comunicar requiere de escuchar, primero que nada. Pero, por favor, no es escuchar como a veces que estamos escuchando y estamos pensando en toda la lista de cosas que tenemos que hacer. Les voy a pedir que hagan una escucha auténtica e interesada. Siempre, siempre, ¿ok? A cualquier nivel. A cualquier nivel, no solo porque, wow, estoy hablando con el presidente de tal empresa y me interesa, la presidenta de tal empresa, no. A todos tienes que tener esa autenticidad, hacer ese ejercicio de autenticidad para poder escuchar. Y sobre todo, les quiero reiterar y quiero enfatizar más bien en este punto. Hoy en día, se pierde muchísimo del mensaje en sí y se presta para miles de interpretaciones erróneas el hecho de que estemos solo por correo, solo por WhatsApp, solo por mensaje. Toma el teléfono y llamás, ¿ok? 3 minutos, porque muchas veces hay unas interpretaciones porque la otra persona respondió muy rápido, muy secamente, y bueno, ¿será que no quiere? ¿Será que no le interesa? Toma el teléfono y conversás. En este mundo del emprendimiento también nos vamos a encontrar con personas de todo tipo, algunas personas quizá que no nos tratan muy bien, ¿verdad? A mí me ha pasado, no mucho, pero de un momento a otro, recuerdo teníamos un negocio con una empresa farmacéutica en Nueva York y la persona que nos contrató era como, yo le dije, ¿por qué me contrataste? Era como, te contrato, pero no te quiero conmigo, todo no le gustaba nada de lo que decíamos. Y yo realmente, les digo, no sabía qué hacer, porque no es mi especialidad, uno va aprendiendo en este mundo de los negocios. ¿Cómo tratas esa situación? Hablé con una amiga banquera, es ahí donde les digo que es importante la consulta con otras personas, y me dio unos consejos buenísimos. Me dice, mira, lo más importante, apunten. Primero, cuando se encuentren personas así tan difíciles, decile que estás aquí para apoyar, ¿ok? Es lo importante, estás aquí para apoyar. Y segundo, decirle que querés hablar solamente con la persona. Hoy hemos tenido reuniones de grupo, nada más, conference call, y ahí era donde que sentíamos una agresión enorme. Entonces la enfrenté con mucha tranquilidad y le dije, sola, mira, quería decirte que te apoyo y estas son las cosas que yo sé hacer y estamos listos para hacerlo. Y entonces ella se soltó a hablar igual, a criticar, y de ahí en adelante cambió totalmente, pero aclaramos. Y cuando ya trabajamos juntas, lo que noté es que ella era así también con muchas personas, no era solo conmigo. Sin embargo, esto me permitió a mí tener más libertad. Entonces, esas incomodidades que muchas veces sentimos al hacer los negocios, al recorrer ese camino, resolvámoslas a través de una comunicación efectiva. Recuerden que, la creatividad es algo muy importante, y así que yo tenía todo el negocio encaminado para este año. En marzo iba a ser el mejor mes, porque después de 5 años teníamos 12 conferencias preparadas en Ecuador, en Panamá, en Bolivia, en Costa Rica, quería pasar por Argentina también. Teníamos diseñado conferencia, le llamamos el Mujertón, no me roben la idea, por favor, porque la vamos a hacer el año entrante, así que ya tenemos la marca. Listo, todo listo, y de un momento a otro, ¿qué pasa, chicos? Se viene la pandemia y cada uno para su casa, se cancelan. De las 12 conferencias que teníamos en un mes, quedamos con 4 nada más, ¿ok? ¿Nos sentamos a llorar? No, amigos, no. Ahí creativos. Bueno, ¿qué podemos hacer? Lo primero es, está bien, desahógate. Si hay algo que te esté frustrando en este momento dentro de tu negocio, dentro de tu proyecto emprendedor, desahogate esa parte emocional, y muchos en este momento eso es lo que se necesita, desahogarse con alguien más. Pero no te enfrasques en lo emocional, ¿ok? Toma y haces la lista y decís, ¿con qué cuento hoy? Bueno, estoy quebrado, ¿no? ¿Cómo hago para recomenzar? ¿Con qué cuento hoy? ¿Qué es lo que tengo hoy? Haz la lista. Esta es la realidad. Este es el presupuesto, o no tengo presupuesto del todo. Esta es mi realidad. Afrontala, ¿ok? Es así como nosotros dijimos, bueno, simplemente vamos a aprender sobre esta virtualidad. Y la primera conferencia que hice con Adén fue
por supuesto, presencial, sentir el calor de las personas, cara a cara, las preguntas, y les confieso que realmente a mí me ha costado yo estaba acostumbrada a hablarle a una pantalla, por supuesto, de televisión, a dar las noticias, pero en términos de conferencias y en términos de ese intercambio con la gente, a mí me gusta mucho poner a participar a las personas. Y entonces, muy difícil. Sin embargo, bueno, no nos sentemos a llorar por los cambios. Simplemente veamos qué se puede cambiar y lo que no se puede cambiar, pues simplemente hay que aceptarlo. Muy importante que tengas un mensaje listo, lo que le llaman elevator pitch, ¿no? Un mensaje listo para poder presentar de manera muy corta y efectiva a esas personas a quienes tú le estás presentando tu proyecto. Y para esto, para presentar ese mensaje, no es que me sale, bueno, te va a salir de forma natural, pero al principio escríbelo, practícalo con alguien más y por supuesto tiene que ser algo muy orgánico, pero ten listo ese minutito, ¿no? Esos 30 segundos donde alguien te va a dar la oportunidad, como le dicen, el pitch del elevador, el encuentro en el elevador, que tú te encuentras con alguien y tú le dices en ese cortito tiempo qué haces de una manera muy efectiva, pero sobre todo pensando en que vas a ayudarlo a la otra persona. Hay una necesidad en la otra empresa, en la otra persona, que tú vas a poder llenar esa necesidad a través de tu emprendimiento, a través de tu herramienta. Así que bueno, también es importantísimo como seres humanos, amigos, que en tu emprendimiento tengas una proyección social y que sea auténtica, que te involucres con algo. En este momento hay tanta necesidad y es importante que des un poco de tu tiempo, que des un poco de tus conocimientos. No necesariamente tiene que ser algo material, para ayudar a otras personas, para compartir toda tu experiencia, que estoy segura que cada uno de ustedes tiene, para poder darle a otras personas, porque eso te hará mejor ser humano, pero repito, hazlo de una manera auténtica. Hola Glenda, un gusto tenerte, escucharte y compartir esta experiencia que nos cuentas, teñida de crecimiento, teñida de cambios y de un montón de habilidades que seguramente te fueron acompañando para poder estar hoy con estos resultados. Y en relación a esto, quería hacerte una pregunta muy puntual. ¿Qué competencias, qué habilidades, qué características de funcionamiento tuyas crees que fueron los pilares para afrontar todas estas circunstancias a lo largo de tu vida, emprender y generar este recorrido impregnado de cambios de 180 grados? Bueno, un gusto saludarte. Muchas gracias por tu pregunta. Yo diría que es sumamente importante la flexibilidad, tener esa capacidad para cambiar la ruta de un momento a otro o para aceptar cosas que no dependen de ti. Muchas veces nosotros queremos hacer las cosas de una manera y simplemente no salen. En este nuevo caminar les quiero contar que no es que todo ha salido color de rosa, por supuesto que no. Inclusive claro. Pues uno pierde, hay pérdidas económicas, pero uno no se sienta a llorar. Dice, bueno, no funcionó de esta manera, ¿de qué manera va a funcionar, no? Había un equipo que se comprometió, y yo creí en el equipo. Entonces tampoco se trata ni de hundirse en los disgustos, ¿no? En hundirse en los disgustos porque esta persona me quedó mal. Ok, aquí apartar, como decíamos anteriormente, no enfocarse en lo emocional, sino en lo práctico. Pero yo diría,
respondiendo a tu pregunta, y esto me sirvió muchísimo también para permanecer 18 años bajo mucha presión, porque un trabajo en noticias requiere de muchos factores, hay muchísima variable y hay muchísima presión y mucho cambio, ¿no? Mucho cambio de guión. Como decíamos al principio, un guión inesperado. Tú tienes un guión listo para el programa y de un momento a otro hay breaking news y hay cambio total, ¿no? Entonces, es esa capacidad que debemos desarrollar todos para tener la flexibilidad. Tal cual, tal cual. Y vos sabés que escuchándote, se me venía la idea de vincular dos conceptos. El concepto de la capacidad de cambiar anclado en la pasión por lo que uno quiere cambiar o la que necesita cambiar. Y por otro lado, la resiliencia, como aquello que nos permite reinventarnos. ¿Cómo podríamos vincular esto de la pasión y la resiliencia? Bueno, quiero nada más señalar lo que tú decías, porque lo que llaman ahora, y esto lo he aprendido en esta nueva etapa, porque nos ha tocado dar conferencias sobre esto, lo que llaman habilidades blandas. Empresas como Google, por ejemplo, hoy en día tú dirías, bueno, una empresa como Google, lo primero que se fijan es en tu capacidad y tu conocimiento de tecnología, pero fíjate que no. Están contratando, fijándose, enfocándose más en esas habilidades blandas que estamos hablando, en tu flexibilidad, en tu comunicación, en tu capacidad de trabajo en equipo. Entonces, contestando concretamente a tu pregunta, todo esto me ha dado una nueva perspectiva, me ha dado inclusive el tener que aprender de otras disciplinas. Eso me ha encantado porque yo le pongo mucho entusiasmo a todo este tipo de cosas, todo lo que sea aprender, tener ese entusiasmo, pero es muy importante que nosotros sepamos qué es lo que más nos apasiona, ¿no? Como dicen los especialistas, ¿de qué tenemos hambre? ¿Qué quisiéramos hacer? O sea, ¿qué quisiéramos hacer que ni siquiera nos interesa si nos pagan o no? Entonces, hay que seguir esa pasión. Es importantísimo. Ahora, repito, en esa flexibilidad no quiere decir que solo hagamos eso. Si me pones a escoger, yo estaría haciendo entrevistas todo el día, haciendo reportes todo el día. Es lo que más me gusta, informar. Pero en este momento, debido a la situación de los medios de comunicación, tienes que encontrar un modelo de negocio diferente, ¿no? Como hemos visto, tantos medios bueno, es un momento que más bien el buen periodista se necesitan buenos periodistas por toda la desinformación que hay, pero al mismo tiempo el modelo de negocio de los medios ha cambiado, ¿no? Ha cambiado, no es la tradicional publicidad. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que encontrar, y estamos en ese caminar, esas fórmulas. Y eso es lo que hemos ido descubriendo poco a poco. Como te digo, es importante tener esos ratos de análisis y de pensamiento en la vida carrereada que llevamos, ¿no? En ese afán y en ese entusiasmo también apartarnos, ¿no? Apartarnos, quiero enfatizar, cuando yo dije apartarnos de la tecnología, es realmente esos minutos que ocupamos, porque hoy en día el celular es una extensión de la mano para todos, pero sí necesitamos, para poder desatar nuestra creatividad, esos momentos de decir, bueno, una vez por semana, 2 horas, me voy a apartar, ¿verdad? Me voy a apartar de la tecnología, y a veces no sé si les ha pasado, por alguna razón que se les pierde o que tienes que cambiar tu celular o por alguna razón que tienes una emergencia y hasta se siente una delicia que no tengas que estar todo el día en el teléfono, ¿verdad? Experimentar en eso. Perfecto. Tal cual es importante este mensaje, esto que estás transmitiendo, porque a veces como que estamos induciendo, hay que ser positivos todo el tiempo, estar entusiasmado, y el ser humano no está todo el tiempo en ese estado, y tampoco ni es bueno que esté todo el tiempo en ese estado. Necesitamos momentos de reflexión, necesitamos momentos de contactarnos con el dolor, y esto como base incluso de la resiliencia como proceso, ¿no? Que de alguna manera para poder elaborar y redescubrir ciertas potencialidades necesitamos pasar por momentos de pausa, de redefinición, que no siempre son allá arriba, ¿verdad?
Excelente pregunta. Recordar la resiliencia es la capacidad de superar un trauma, ¿no? Un trauma y bueno, en este momento hay muchos traumas quizá que por los que ustedes están pasando desde el punto de vista empresarial o material. Entonces, para tener esa capacidad de resiliencia, repito, necesitamos esos momentos de introspección, esos momentos de reinventarnos, de explorar cuáles son nuestras habilidades, cuáles otras habilidades tenemos, y a veces eso no lo podemos hacer solos. Es bueno consultar con personas que han trabajado con nosotros, personas cercanas, y es interesantísimo todas las cosas que pueden ver. Al mismo tiempo, tú mismo analízate, ¿no? Yo misma, por ejemplo, ¿qué te está haciendo clic, no? Hay muchas cosas que yo he descubierto que me hacen clic y yo digo, ay, qué lindo coger por acá. Claro, a mí me pasa que más bien me emocionan muchas cosas, me ilusionan mucho, entonces tampoco, ¿no? Hay que ir aterrizando, relacionar esos clics nuevos con la realidad, ¿verdad? ¿Por dónde puedo tomar? ¿Por dónde puedo tomar esa fortaleza, ¿no? Y a veces nos va a sorprender esa capacidad que tenemos. Y bueno, yo decía, cada uno tiene su filosofía de vida. En el caso mío también es muy importante la parte interior, esa parte espiritual, que es esa fuerza sobrenatural que a uno lo encamina y le da también, me ha dado esa capacidad de resiliencia, esa constancia. Ojo, que no quiere decir, ahora les estoy hablando con gran entusiasmo, que por cierto, por favor, otra cosa que se me olvidó decirles antes es que cada vez que ustedes comuniquen en ese elevator pitch o en esa presentación de tu mensaje, por favor, háganlo con mucho entusiasmo. Repasen, ¿no? Esa parte, la parte del entusiasmo. Entonces, a veces hay días en que uno no está todo el tiempo en high, ¿verdad? Como digo yo, todo el tiempo con ese entusiasmo, a veces te cuestionas, ¿verdad? Entonces, a veces es importante descansar y después ordenar las ideas. Tal cual, y esto vos sabés que es un desafío que se presenta mucho en la gestión y en las organizaciones, en los líderes, que tenemos a veces poca tolerancia a estos tiempos en donde en los procesos de cambio necesitamos reflexionar y ponernos en contacto con lo que no se puede para que después, anclados en la realidad, realmente surjan verdaderas respuestas, pero no de manera mágica y maníaca, sino ancladas en los verdaderos recursos, las verdaderas posibilidades. Y estas instancias de análisis dentro del proceso de cambio a veces no tienen tanto entusiasmo, pero sí son necesarias. Exactamente, sí. Es eso que estás diciendo. Yo creo que es la raíz, es la nueva estrategia, es la estrategia que debe prevalecer realmente, sobre todo para poder hacer esas conexiones reales. Y la gente lo reconoce, repito, el mundo a cualquier nivel, mundo corporativo, mundo ejecutivo, a cualquier nivel reconoce esa sinceridad, reconoce hoy en día esa autenticidad. Y repito, también es muy importante el uso de la tecnología para poder extender y poder dar a conocer esa reinvención y decir, bueno, aquí vengo yo reinventada, esta soy yo ahora, ¿no? Una vez que tengamos eso definido. Bueno, Glenda, ha sido un gusto, un placer poder conversar contigo. Te agradezco mucho y bueno, ojalá podamos volver a tener alguna otra instancia para seguir compartiendo esto que por lo que veo te apasiona tanto y a nosotros también, y que nos es de tanta utilidad desde nuestro rol en lo corporativo, acompañando a las organizaciones en su desarrollo y el desarrollo y crecimiento de su gente. Muchísimas gracias. Gracias a ti, la verdad, y gracias por las preguntas y tus excelentes acotaciones. Hola Glenda, realmente es un verdadero placer finalmente que podamos tener este momento para charlar. Yo te seguí durante los años
y recuerdo aquellos momentos en las madrugadas viendo Café CNN, enterándome de lo que era importante saber para mi día. Así que gracias por acompañarme hoy. La primera pregunta que querría hacerte tiene que ver con respecto al emprendedorismo. Hoy cada vez hablamos más de emprendedorismo y es un tema que me interesa mucho. Ahora, como mujer, como emprendedora, ¿realmente ha sido difícil, tu camino ha sido más difícil como mujer que lo que podría haber sido para un hombre? ¿Qué pensás? ¿Cuáles son tus reflexiones respecto a esto? Es una pregunta excelente y a mí este tema me apasiona y es parte de esta reinvención porque fíjate que no me vas a creer, esto es una confesión que pocas veces he hecho, pero fue después de que salí de CNN cuando me empezaron a invitar a programas y a congresos y a charlas y a ser speaker de empoderamiento de mujeres ejecutivas, de mujeres emprendedoras, que entendí lo que había sido mi proceso, que entendí que cuando yo estaba joven y comencé en periodismo en mi país, yo no supe ser asertiva. Y muchas veces en ese tiempo, y lamentablemente todavía sé de algunos casos que ocurre y por eso necesitamos apoyarnos más entre todos, no estoy diciendo no solo de hombres a mujeres, sino de mujeres a mujeres. Lamentablemente muchas veces era uno visto como un adornito, ¿no? Alguien con buen rostro, que dé las noticias. Y a mí decía, pero ¿por qué no hago yo una entrevista? Porque entonces uno a veces confundes la humildad con lo que tú necesitas decir, con ser asertivo. Y en ese sentido, cuando salí de CNN, que gracias a Dios en CNN nunca tuve ese problema, siempre fue un trato bastante equitativo, ¿verdad? En cuanto a la figura, digamos, de uno como periodista, uno como presentador, al contrario. Sí, por supuesto, hay cosas que tú aprendes, no solo como en el sentido de por ser mujer, sino que a veces, y lo digo como consejo, a veces uno yo en lugar a veces decía, bueno, no quiero ser pesada, estar insistiendo, estar quejándome, pero más bien caía en el otro extremo. Si me decían, no, por ahora no se puede, entonces yo ya me hacía a un lado y no insistía. Entonces son cosas que uno tiene que también dentro de sus trabajos elegir una estrategia y para eso también se necesita como alguien que te ayude y te diga, bueno, ¿por qué no hablas con tu jefe de esta manera y le insistes de esta forma, ¿no? Entonces, eso en primer lugar. En segundo lugar, como te digo, al salir, empecé con todas estas charlas y fui descubriendo todo lo que a mí me había pasado y me dedico y me encanta empoderar a las mujeres y yo misma he cambiado porque ahora, por ejemplo, yo recuerdo que yo me sentaba en una reunión y uno a veces decía, ay, qué pena, ¿cómo voy a hablar? O, bueno, en mi país decimos qué pena, qué vergüenza, en otros países es qué triste, ¿no? Pero simplemente, y se lo digo a todos los que están con nosotros, hombres y mujeres, hay que atreverse, hay que decir, hay que hablar las cosas. Bien se sabe que hoy en día las mujeres, si no cumplimos con el 100% de los requisitos para aplicar a un puesto, no aplicamos. Y el hombre con el 60% ya aplican. Entonces, nosotros tenemos que creérnosla y obviamente tenemos que capacitarnos, ¿no? Si creemos que hay algunas áreas y estamos aspirando a algún puesto, necesitamos tener esa capacitación, ver qué nos falta para lograr llegar ahí y simplemente atrevernos, comenzar a hablar y sobre todo, voy a subrayar esto, hay falta de apoyo también de mujeres a mujeres. Y no nos damos cuenta, es a veces a nivel inconsciente, yo por qué le voy a ayudar a esta, no, eso tiene que cambiar. Así que no sigo porque este tema sería tema de toda una charla, a mí es uno de los temas que más me gusta, gracias por tu pregunta. Bueno, te agradezco. Hoy vemos inteligencias artificiales que de alguna manera nos están diciendo qué es lo que tenemos que leer, qué es lo que tenemos que ver. Nosotros a partir de nuestras lecturas, el mismo buscador nos va recomendando y de pronto estamos encerrándonos en un círculo donde hay alguien que define un algoritmo que es lo que nos define a nosotros o lo que va a definir lo que nosotros tenemos que consumir. ¿Cuál tendría que ser el rol del periodista hacia el futuro para poder revertir esto, para que nosotros realmente podamos enfrentar el mundo con una información de mejor calidad? Eso es una pregunta excelente y también aquí hay varios enfoques. Uno es
por ejemplo, hay que verlo primero de la responsabilidad del periodista. Lamentablemente, debido a la gran cantidad de mensajes y también, como tú decías, que tiene que ver con la inteligencia artificial, pero las redes sociales absorben mucho del tiempo de los seres humanos, lamentablemente, el día de hoy. Y eso incluye también a los periodistas. Si tú vas a las escuelas de periodismo y lamentablemente se lee muy poco, y recordemos que el lenguaje, una de las herramientas más importantes de un periodista es el lenguaje. Entonces vemos una enorme carencia por ese lado. Lo otro es que hubo un tiempo en que hubo un boom. Mucha gente quería ser periodista, pero sobre todo la razón, y es lo que yo les insisto a los estudiantes, muchos de ellos, la razón es que querían hacerse famosos. Quizá no es la razón principal por la que una persona decide ser periodista, es porque tiene espíritu de servicio, porque eso es lo más importante. Entonces a veces por ahí tal vez, no estoy hablando de que todos sean así, pero hay un error. Y yo le digo a los estudiantes de periodismo, si estás estudiando por esa razón, olvídate. Obviamente el reconocimiento humano es importante para todos, pero esa no puede ser la razón principal. Y lo otro es el periodismo de calle. Hace falta más periodismo de calle. Bueno, hoy en día es muy difícil con la situación que nos hemos enfrentado, pero eso implica, el otro día pues estaba hablando con una chica que estaba ayudándome y le digo, mira, vamos a hacer una nota de esta manera, un enfoque de este tipo. Y me dice, bueno, voy a mandar las preguntas por correo. Yo, ¿perdón? No. El teléfono, o sea, una entrevista se hace de tú a tú. No puedes ir cara a cara, pero ¿cómo vas a tener la retroalimentación? Entonces, más bien, eso hizo que ella hasta se entusiasmara y escribió con más pasión la nota. Entonces, ahí hay un poquito, digamos, estoy hablando primero de algunas debilidades del periodismo de hoy. Repito, no son todos, ni quiero generalizar. Y por otro lado, también está ese periodismo que yo respeto mucho, que yo admiro, es un periodismo valiente, es un periodismo que en este momento vemos, hay muchísimo periodista desempleado, lo cual también es un gran reto. Pero ¿qué sucede dentro de lo que tú estás preguntando? La audiencia sigue reconociendo el buen periodismo. La audiencia sigue reconociendo cuando tú haces una investigación y tú dices, bueno, hoy en día no, la gente escoge y hace así y no, pero cuando hay algo que le atrae y cuando sabe de quién es, la persona lo va a leer todo o lo va a consumir todo o lo va a ver todo. Entonces, ese buen periodismo, ese periodismo de calidad todavía es muy importante, a pesar de que la noticia de última hora, el breaking news, esto ha cambiado totalmente. Tú lo ves en un tweet, obviamente. ¿Cuál es la función? Volvemos, como tú dices, la inteligencia artificial me lleva a ciertos mensajes, pero el periodista es el que te va a poner todo eso en contexto, es el que va a contextualizar. Entonces la función del periodista tal cual sigue, y la preparación que tiene y el periodista y su credibilidad sigue siendo sumamente importante. Hoy vemos que el rol de los grandes medios de alguna manera se va desdibujando versus el crecimiento de los influencers. Hoy chicos jóvenes tienen mucha más llegada a una gran masa de potenciales lectores, si se quiere, o de personas que lo que tienen los viejos periódicos, tradicionales periódicos. Entonces, ¿cuál debería ser el rol de estos medios tradicionales para recuperar de alguna manera la cercanía con esas personas que los vinieron siguiendo durante años y que hoy, de alguna manera, ya no están? Es una pregunta excelente y hay varios enfoques. El primero que voy a mencionar tiene que ver con la responsabilidad de todos ustedes que están con nosotros, la responsabilidad de no compartir esos mensajes que nos llegan por WhatsApp, esos mensajes que nos llegan que no sabemos ni siquiera cuál es el origen. Y por favor enfocarse realmente en esas fuentes creíbles, en esas fuentes en que nosotros podemos confiar. Vemos, por ejemplo, un caso como el de Brasil, la última elección fue ganada no por la publicidad tradicional en los medios de comunicación, sino por mensajes de WhatsApp, muchos de ellos de manera falsa. Aquí no estoy diciendo que estoy a favor o en contra, simplemente estoy contándoles una forma de cómo se ganó una elección, qué tipo de publicidad. Entonces, como tú decías, es triste ver cómo hay muchos medios que no han, medios de 100 años, estaba viendo el otro día un medio de 100 años, que tuvo que cerrar, simplemente porque no puede más, porque no es sostenible. Algunos han dado de manera oportuna, han ido haciendo una transición
a ese mundo digital, hacia atraer también esa audiencia que tenían al mundo digital. Lo que hay mucha confusión todavía es en la forma de generar recursos para ello, ¿no? Y las mismas compañías dicen, bueno, siempre están con la forma de pautar esa publicidad que es totalmente distinta. Y esa transición cuesta mucho. Entonces, cada vez más se habla, como vemos el caso de New York Times, como vemos el caso de diarios en España muy reconocidos, el periódico, por ejemplo, de España, que lo que hacen es lograr que las personas paguen por esa suscripción digital. Pero para ello tienes que ganártela, ¿no? Para ellos tienes que hacer un recorrido para que una persona decida, bueno, sí, voy a pagar, qué sé yo, $1. Algunos cuestan bastante poco, o 1.99. O sea, que tú digas, sí, este es un contenido que a mí me interesa y lo voy a hacer. Así que es un enfoque cada vez más de esa suscripción. Eso es lo que muchos dicen, hacia eso pues se encamina. Muy importante también mencionar, y algo que se ha generado en Argentina y comenzó en Argentina, es el periodismo de datos, el periodismo que compara lo que dice un funcionario con la realidad, el periodismo que te presenta, el periodismo que te desmiente, ¿no? Cuando una información es falsa o no, y esa inmediatez. Y para ello se necesita de un equipo multidisciplinario, porque los medios no tienen los recursos totales para poder hacer ese tipo de investigaciones, poder desmentir de inmediato una noticia falsa. Vemos, por ejemplo, alianzas que existen de algunos medios con la empresa Google o con universidades, y yo creo que cada vez más veremos este tipo de alianzas. Entonces, Glenda, como conclusión, lo que podemos decir es que ya tenemos que trabajar en forma más colaborativa, que no es uno solo, sino es un equipo, y que es clave la creación de valor. Es decir, pensemos cuál es el valor futuro que estamos entregando y cuál es el equipo que necesitamos para crear ese valor. Desde ya te agradezco muchísimo por haber estado hoy con nosotros. Realmente ha sido un verdadero placer. Muchas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias, Sandra y Raymond. Y bueno, a ver cuando estoy ahí por Mendoza para tomarme uno de esos buenos vinitos tan famosos.